¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Damos inicio una vez más a una nueva transmisión donde podemos compartir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si le pedimos al Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra y para ser bendecidas por medio de ella? En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay 4 libros en la Biblia, la palabra de Dios, que son biografías antiguas de Jesús. Estos son el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque las historias individuales acerca de Jesús y sus enseñanzas les son familiares a muchas personas, estos libros tienen mucho más que ofrecernos cuando lo leemos de principio a fin. Y vemos cómo conectan la historia de Jesús con el relato general de toda la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a realizar el estudio sobre el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas. Y es mi oración que este estudio despierte en tu vida el interés por conocer y leer más de la palabra de Dios. ¿Qué te parece si comenzamos? Vamos a estar iniciando entonces sobre el autor, hablando del autor. ¿Quién fue el autor? En este caso, el Evangelio según Lucas fue escrito por Lucas. Si uno dirá, bueno, pero está en el título. Bueno, en el caso de Marcos no fue así. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos el estudio dijimos que Marcos fue el amanuense de Pedro, ¿no? Quien escribió lo que narró Pedro, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este caso es distinto. ¿Quién es Lucas? El autor del Evangelio de Lucas. Este Lucas, quien era médico profesional, fue un cristiano griego y no un judío. Es más, es el único autor gentil, es decir, no judío, entre los escritores del Nuevo Testamento. Y no solo eso, Lucas es el Evangelio con mayor riqueza en su vocabulario y muestra que el autor tenía un alto nivel, ¿sí?, educativo a la hora de escribir el Evangelio y de expresarse. No utiliza el griego koiné, que significa común, sino que utiliza un griego clásico, literario, mucho más elevado a lo normal. Y este Lucas fue nada más y nada menos que el amigo íntimo, el compañero de viaje de Pablo. Porque era su médico personal de alguna manera. Pero ¿por qué fue su médico de compañía? Bueno, los teólogos dicen, de acuerdo a 2 de Corintios 12, donde vemos que Pablo en 3 oportunidades, él le pide al Señor, y no dice el qué le pide, pero dice que le pidió algo al Señor hasta 3 veces. Y dice que la respuesta de Dios fue, bástate en mi gracia, porque mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad. Esto fue lo que recibió como palabra de Dios Pablo. ¿Qué es lo que le pidió? Bueno, lo que dicen los teólogos es que Pablo, cuando se convirtió en camino a Damasco, allí y tuvo su encuentro con Jesús, él quedó ciego. Y dicen que luego de que él se recuperara y Dios le quitara la ceguera, de alguna manera quedó con alguna incomodidad visual, ocular, y por lo tanto necesitó de este médico de compañía para que le brindara su asistencia en los viajes que tuvo Pablo. Por lo tanto, a lo mejor este pedido de 2 de Corintios 12 de Pablo tenía que ver a lo mejor posiblemente con esto. ¿Qué es lo importante? Y esta es quizás una de las primeras palabras que tenemos en este estudio. Bástate en mi gracia. No importa la situación, la aflicción que estés pasando, la palabra de Dios que vino de parte de Dios a Pablo fue, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sobre su autoría, como evidencia tenemos el canon de Muratori. ¿Qué es el canon de Muratori? Es la lista más antigua de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento que se ha fechado entre el 170 después de Cristo. Ireneo, este padre de la iglesia del siglo II, y decimos padre de la iglesia porque significa el discípulo de los discípulos de Jesús, cita que
Lucas, seguidor de Pablo, registró el evangelio que había sido predicado por Pablo. ¿Cuál es la fecha de este evangelio, el evangelio de Lucas? Podemos determinarla entre el 60 y 64 después de Cristo. ¿Por qué? Porque es muy probable que en el año 60 Lucas haya tenido acceso al evangelio de Marcos durante su estadía en Roma. Recuerdan ustedes que Marcos fue escrito hacia los romanos, ¿no? Para los romanos. Por lo tanto, es muy posiblemente Lucas haya tenido acceso a este evangelio cuando fue a Roma en el momento que arrestaron a Pablo. Pablo estuvo preso 2 años en Cesarea, esto lo dice en Hechos 24, entonces muy probablemente esto le dio oportunidad a Lucas de llevar a cabo la investigación para escribir su evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué no pudo ser después del 64? Y porque Pablo y Pedro murieron en aquel año en la persecución de Nerón, crucificados, ¿sí? Podemos ver aquí una línea del tiempo como para resumir un poco los evangelios que hemos visto, que fue Marcos, Mateo y en este caso Lucas. Y aquí tenemos el antes y después de Cristo, en el año 0. Marcos, el primer evangelio en ser escrito entre el 55 y 64, y decimos 64 por la misma razón, la persecución de Nerón. En el caso de Lucas también. Y Mateo entre el 70 y 80 después de Cristo, ¿no? Y mencionábamos la destrucción de Jerusalén, que forma parte del contexto en el cual fue escrito. ¿Quiénes fueron entonces los destinatarios? Los destinatarios, estos oidores, ¿sí?, y receptores originales del texto, fueron los gentiles. Por eso Lucas, cuando escribe este evangelio, se toma el tiempo para poder escribir las costumbres y los ritos judíos, ¿sí? Él se toma el tiempo de describir y detallar esto porque sabe que los gentiles no tienen conocimiento de las prácticas judías. ¿Quién es un gentil? Cualquiera que no sea un judío, ¿sí? El gentil podía ser el romano, podía ser el griego, cualquiera de cualquier lugar, siempre y cuando no fuese judío. Hablemos por un instante entonces de los evangelios sinópticos, ¿sí? Dijimos que los 4 evangelios son biografías de Jesús, pero cada uno desde la óptica de una persona. Ahora, ¿qué tiene de especial este evangelio en comparación con los demás? Les había mencionado que en Mateo hay una genealogía. Mateo utiliza una genealogía que inicia con Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, el iniciador, el fundador del judaísmo, el pueblo hebreo. En cambio, Lucas utiliza también una genealogía, pero la genealogía de Jesús comienza con Adán, incorporando a la humanidad. De alguna manera, el mensaje que nos deja es de que Jesús vino a salvar a todos. Jesús vino a salvar a todos, no solamente al judío, sino también al gentil. Recordemos que el Evangelio de Lucas está íntegramente ligado y vinculado con Hechos de los Apóstoles porque es el mismo autor. Ambos empiezan de la misma manera con una introducción formal. Ambos en Lucas 1 y Hechos 1 mencionan a Teófilo y en el segundo, es decir, en Hechos, se refiere al primero. Qué interesante que al principio la escritura se escribía en rollos. Ahora podemos utilizar formato PDF, poner todo de manera digital, ¿no? Tener un montón de libros en una tablet, pero antes no era así. El único formato eran los rollos. Y los rollos del Evangelio de Lucas y Hechos, ¿sí?, miden 10 metros. Primero se utilizaron los rollos y después lo que se llamó códice, que era el formato libro. Ahora, los rollos del Evangelio de Lucas y Hechos miden 10 metros. Por eso es que Lucas se lo entrega en 2 rollos. Imagínate tener que buscar la historia de Jesús y Zaqueo en el Evangelio de Lucas, ¿no? Teniendo que enrollar, ¿no?, desenrollar constantemente el rollo.
Imagínate que esto pasaba también de mano en mano, porque no era que había tanta cantidad de rollos. Por lo tanto, es que de una manera práctica y con intención, Lucas lo dividió en 2 tomos, ¿sí? El tomo 1, cuando inicia Jesús, el nacimiento de Jesús, y nos habla a la vida de Jesús hasta su ascensión, y cuando Él le dice: quédense acá hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y el tomo 2, que es Hechos de los Apóstoles, nos habla desde el momento que recibieron la promesa del Espíritu Santo y los hechos del Espíritu Santo, por medio de las aventuras misioneras de los discípulos de Jesús. Hay detalles particulares que de verdad me llamaron mucho la atención, como por ejemplo, Lucas va a hablar del mar de Galilea y va a decir que es un lago, no un mar. En el Evangelio de Mateo, en 4:18, Mateo va a decir que es un mar. Pero Lucas, que ya sabemos que tenía un mayor conocimiento intelectual, profesional, a la hora de escribir literario, él va a decir: esto no es un mar, es el lago de Galilea. Lucas evita utilizar expresiones culturales como rabí o sana que aparecen en Marcos y en Mateo. Y es el único de los evangelios que le pone fecha a los acontecimientos históricos. Cuando él escribe el Evangelio de Lucas y Hechos, lo hace con un fin, que ahora lo vamos a estar viendo. Pero él se ocupa de poder ponerle fecha a los acontecimientos históricos, como el censo al nacer Jesús o de los gobiernos de Pilato y Herodes. En Lucas se encuentra también la gran inserción. Es decir, hay una gran parte entre el capítulo 9 y versículo 51 hasta el capítulo 18, verso 35, que no aparece en otro evangelio. Es decir, en otras palabras, la gran cantidad de historias que están allí, no todas, pero una gran cantidad, no aparecen en ninguno de los evangelios. Y también hay temas distintivos en Lucas que sobresalen y se destacan, como el Espíritu Santo, quien obra en la iglesia, que se ve en Hechos, se ve siempre obrando en el ministerio de Jesús, la oración y las mujeres. Vemos cómo el cristianismo le da valor a las mujeres que en la historia no se le dio. Entonces podemos mencionar como una contribución especial en el Evangelio de Lucas y tiene que ver con la inclusión. Es decir, este es un evangelio para todos. El evangelio, como dice allí Romanos capítulo 1, ¿no? Pablo dice: no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, primero el judío, pero también del gentil. Porque este evangelio, la justicia de Dios, se revela de principio a fin y es por fe. Entonces, qué importante, porque Lucas está diciendo lo mismo. El evangelio, la salvación, es para todos. Y habla también y le da valor al Espíritu Santo para la vida del creyente. Lucas termina diciendo que Jesús les dijo: no se vayan de aquí, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo para vos es el que te va a acompañar, es el que te va a hablar, es el que te va a dar fuerza. Él es, y este es el valor más importante del Espíritu Santo, es el Paracleto, el que te va a acompañar. Imagínate si Jesús verdaderamente, o mejor dicho, que Jesús verdaderamente sabía que en la vida cristiana hay desafíos, por lo tanto era necesario tener una compañía, el Espíritu Santo. Es muy importante el Espíritu Santo para la vida del creyente. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué escribió Lucas este evangelio? Lucas escribió este evangelio inspirado por el Espíritu Santo para presentar un informe preciso de la historia del cristianismo. De alguna manera que sea una base segura para el futuro. Con esto Lucas intenta, y esto es apologético, una intención de defensa de la fe cristiana en el mundo gentil, ¿sí? Acentuando que la salvación es para todos. Lucas quería que todos tengan un evangelio y que queden claro cuál era la fe cristiana y cómo había sido la historia del cristianismo, movida por medio del Espíritu Santo.
¿Y cuál es nuestro versículo central? ¿Cuál es el versículo principal del Evangelio de Lucas? Se encuentra en Lucas 19, versos 9 y 10. Y esta es la palabra de Dios que dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué te parece si repetís esto en tu casa, en tu hogar, con tu familia? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la historia de Zaqueo y Jesús. No está en ninguno de los otros evangelios, es única en el libro de Lucas. Zaqueo, ¿quién era? Era el jefe de los recaudadores de impuestos. Imagínate, si los recaudadores de impuestos estaban vistos como personas que robaban, imagínate el jefe de los recaudadores de impuestos. Este quería ver quién era Jesús, pero era de baja estatura, dice el texto. Entonces corrió un árbol y se subió para verlo pasar. Entonces nos dice el texto allí en el capítulo 19, verso 5, llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más la cantidad que sea. 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Punto número 1. Zaqueo se subió a un árbol porque creyó que no podía ver a Jesús. A veces pensamos lo mismo, que Dios no me ve. Que Dios no me ve por esto, que Dios no me ve por aquello, que Dios no siente mi pesar, que Dios no conoce mis sentimientos, que Él no sabe lo que me está pasando. De alguna manera que Él es ajeno a la realidad que estoy viviendo hoy en día. Ahora lo que quiero decir y escuchar con atención es que Jesús, dice el texto, lo miró. Jesús lo miró y le dijo: baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Me tengo que quedar en tu casa. Lo que te quiero decir es, aunque pienses que Dios se olvidó de vos, quiero decirte, Dios te está mirando. Dios te está mirando y hoy te dice: acércate. Acércate porque hoy me quedo en tu casa. Hoy entro a tu vida para darte propósito y para enseñarte la vida cristiana. Para enseñarte a vivir la vida cristiana. Esto nos enseña el Evangelio de Lucas. A vivir la vida cristiana. Punto número 2, versículo 9 y 10, el versículo central. Ahora, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Me pregunto 2 cosas. ¿Qué significa ha llegado la salvación a esta casa? ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Zaqueo aprendió a vivir una vida cristiana. ¿Cómo sabemos esto? Y por las palabras de Zaqueo: al pobre le daré la mitad de mis bienes, y si en algo defraudé, le devolveré. Me encanta lo que dice Zaqueo. En la versión de la Biblia de las Américas, cuando Zaqueo dice: si en algo defraudé, le devolveré, la palabra es: le restituiré. Es decir, le voy a devolver para que vuelva a un estado anterior, pero fíjate vos que es con creces. 4 veces más le voy a devolver. De esto se trata el Evangelio. Cuando el Evangelio entra en nuestra vida, Dios nos bendice en gran manera y con creces.
nos hace volver al estado original para poder tener un encuentro con Dios, una relación con el Cristo resucitado, para poder vivir una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, de esto se trata también el Evangelio, porque cuando el amor de Dios entra a tu vida, te cambia por dentro, te moldea, ya no hay egoísmo, ahora hay generosidad, ya no hay envidia, ahora hay un corazón noble que busca el bienestar, no solo individual, sino también grupal. Y si hiciste mal a alguien, se lo vas a compensar, porque lo que te mueve ahora es el amor de Dios que está dentro tuyo. De esto se trata la vida cristiana. Defraudaste, heriste, engañaste, hiciste mal, robaste. Compensalo con el amor de Dios a través de la acción. Fíjate lo que dijo Zaqueo: al pobre le daré la mitad de todos mis bienes, y si en algo defraudé, le devolveré, le restituiré 4 veces. ¿Y por qué dice Jesús, le dijo allí, que es hijo de Abraham, si es un gentil? Este Zaqueo no era judío, era un gentil. El mensaje es que también somos herederos de la promesa de Abraham por medio de Jesucristo. La bendición de la promesa de Abraham que se encuentra en Génesis capítulo 12 también te va a alcanzar. Por medio de ti, dice la palabra de Dios, serán benditas todas las naciones y tu familia. Dios te va a bendecir a vos, incluso no siendo judío, porque Jesucristo vino para salvar a todos. La salvación, el Evangelio, nos alcanza también a nosotros, y esta es la bendición. Por eso Jesús le dice que es hijo de Abraham, porque también nosotros somos partícipes de esta bendición. Número 3, se adelantó corriendo y se subió a un árbol. Tenés que saber que, y escucha con atención esta palabra, no hay obstáculo que por más grande que sea, te quite la oportunidad de conocer a Jesús. No lo hay. Para Zaqueo era la estatura. Tal vez te sientas menos o poco, pero no impidió esto que Jesús lo viera. Zaqueo se subió a un árbol. No sé a dónde te tengas que subir en esta mañana, pero estoy seguro que este punto es para alguien en este día. Te tenés que levantar, te tenés que levantar, te tenés que acercar a Jesús una vez más. Quizás Jesús te bendijo y te enamoraste de las bendiciones y te olvidaste del Dios que bendice. Hoy es el día, escucha con atención, para subir al árbol, para ver a Jesús. Dios te ve, lo que tenés que hacer es levantarte una vez más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dios te ve, pero te tenés que levantar una vez más. Número 4 y último. Mientras muchos se escandalizaban de que Jesús estaba en casa de un pecador, este pecador estaba arrepentido de sus pecados, y esta fue la llave que abrió la puerta de la salvación a su casa y a su hogar. El arrepentimiento es la puerta para vivir una vida cristiana. ¿Qué te parece si cerramos los ojos y hacemos una oración al Señor? Quizás te sentiste como Zaqueo. Dios no me ve. Dios no ve mi realidad, mi sentir, lo que estoy atravesando. ¿Dónde está Dios que no lo veo? Quizás en este tiempo quieras vivir una vida cristiana con Jesús. Experimentar el mover del Espíritu Santo en tu vida como lo vivió la iglesia primitiva. Y poder escuchar las palabras de Jesús y poder decir, hoy ha llegado la salvación a mi casa. Si es así, repetí conmigo esta oración. Padre Dios, hoy me levanto. En el nombre de Jesús me levanto para que entres en mi casa.
Ordena mi vida y enséñame a vivir la vida cristiana como Zaqueo. Te pido perdón por mis pecados y recibo tu perdón por la sangre que me limpia en Cristo Jesús. Que el reino de los cielos entre a mi vida y me inunde con tu amor. Y que tu Espíritu Santo fluya y se mueva en mí como en Hechos de los Apóstoles, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo con una nueva palabra.